del curso, participación de las mujeres en distintas disciplinas, causas y consecuencias de su ausencia. Esta tercera sesión se denomina Las caras ocultas, mujeres en la historia, a cargo de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Buenas tardes, Leti, adelante. Entonces, hoy iniciamos nuestra tercera sesión de este curso que le hemos llamado de inducción para entender de qué manera en las distintas disciplinas del conocimiento las mujeres no solo hemos estado excluidas, sino en muchas ocasiones hemos estado casi en la sombra y no es visible las aportaciones que hemos tenido. En la primera sesión vimos la relación con el derecho y cómo el derecho terminó legitimando muchas desigualdades, dándolas como válidas. Revisamos en su momento que la mujer tenía que pedir permiso para contratar, toda la desigualdad que hubo en el esquema del matrimonio, las limitaciones que se tuvieron en el ámbito familiar, civil, y ya no entramos a más detalle de otras ramas del derecho, porque esas las vamos a trabajar con los docentes ya de las disciplinas específicas. La pretensión de este curso es hacer una visión muy general de cómo se da la perspectiva de género en todas las disciplinas. Ahorita es como una probadita, porque lo que viene después es profundizar en cada una de las materias. Pero para saber qué hay que hacer en cada una de las materias es indispensable dar esta revisión. En la segunda clase hicimos la liga de la filosofía con perspectiva de género. ¿Quiénes han interpretado el mundo? ¿Quiénes han descrito el mundo? ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Eran mujeres excepcionales? ¿En qué momento se pudieron ya conocer y tomarse en cuenta? Hasta que, bueno, llegamos a mostrar cómo sí hay muchas mujeres, incluso en actividades que no se dicen con frecuencia, pero muchas de las visiones del mundo están allí. Ahora, me decía Liliana con toda razón que hasta ahorita hemos recalcado mujeres en general y falta decir que además hay que hacer toda la interseccionalidad. Mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres lesbianas, mujeres trans y todas las posibilidades, porque todavía ellas tienen mayores dificultades. Yo lo pondría así. En esta relación de dominación de hombres a mujeres que ha sido histórica y es lo que le llamamos el sistema patriarcal, y vuelvo a insistir que no es conflicto con ningún hombre, el tema es que la dominación ha estado allí y en el tema de cada disciplina que vamos viendo, la mujer va a quedar, ha estado en un papel subordinado y lo que tenemos que ver ahora es recuperar parte de su presencia para que ya con la presencia de las mujeres y con perspectiva de género, veamos diferente las materias que enseñamos. Desde mi punto de vista, la visión esta general que estamos dando les va a ayudar mucho para ver cómo tanto el derecho como la filosofía, y hoy que vamos a entrar a la historia, normalmente tienen una concepción que es occidental y por eso hemos visto que la mayoría de las primeras mujeres que hicieron algo las vemos desde Europa, las francesas, las inglesas, las alemanas, porque ellas o las reinas que vamos a ver hoy, estas mujeres son parte de la historia occidental y hay otras mujeres escondidas que también fueron líderes en América Latina, en África, en Asia, pero las conocemos menos, porque alguien se encargó de decir, por ejemplo, que la historia universal es prácticamente la historia de Europa. Hemos hablado insistentemente de una mujer que se llama Hermila Galindo. Hermila Galindo escribió en 1918 un libro sobre la doctrina Carranza, está publicado por Porrúa. Y en este libro, Hermila Galindo mostraba cómo conocíamos en la escuela muchísimo de Europa y muy poco de América Latina. Salvo Simón Bolívar o José de San Martín, no conocíamos, salvo lo básico de la historia de Perú en tiempo de los incas,
pero no teníamos detalle de mucho de lo que estaba pasando en Argentina o en Chile o en Brasil o en Colombia o en Venezuela, porque nuestra educación es de una cultura occidental. Esa dominación y el eurocentrismo que le llaman, que nos centramos en qué está pasando en Europa, también se agrava cuando por fin aparecen algunas mujeres, pero las que están documentadas y las vidas que podemos conocer son normalmente de mujeres europeas. El esfuerzo es ahora recuperar a muchas mujeres mexicanas, lo vamos a ver en la clase de hoy. Y dentro de esas mujeres mexicanas, ahorita vamos a ver el caso de la Malinche como mujer indígena, pero no es que no haya existido otras mujeres, sencillamente que no se ha terminado de rescatar la vida de estas mujeres. Entonces, en la filosofía que vimos la clase pasada, sí hay mujeres afrodescendientes que han escrito libros, el más importante, el ¿Acaso soy una mujer? Y donde se dice, yo como mujer negra estoy todavía con mayores dificultades de participar en la formación del conocimiento. Y es la búsqueda de ese espacio para decir cómo ve el mundo, ya no solo una mujer, sino una mujer afrodescendiente. Y lo vamos a ver más adelante con las mujeres indígenas. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy y la dividí en dos partes. Le estamos poniendo las caras ocultas, mujeres en la historia, porque hay en la mayoría de los libros de historia, lo que ustedes van a encontrar es historia de guerras, historia de hombres, historia de batallas. Vamos a empezar con la parte de historia universal para irnos después a la historia de México. Aquí dice, incluso las hazañas más grandes, si no se conservan en palabras escritas ni son un legado para recordar, se extinguen en la oscuridad del silencio. Esto dijo Ana Comneno en la Lexiada en 1148. Entonces estamos hablando que alguien en el siglo XII está buscando que las mujeres también dejen su legado de manera escrita. El problema es que la mayoría de las mujeres no podían escribir, no porque no quisieran, sino que la mayoría de las mujeres solo escribían, como les dije en la clase pasada, en sus diarios o en cartas. Que una mujer escribiera un libro era algo impensable. Por supuesto que hubo mujeres que escribieron libros, pero lo común era, lo vamos a ver más adelante, que cuando estuvieras cuidando a un enfermo, alguien escribía cartas. Cuando una mujer se quedaba horas esperando lo que quieran, escribía cartas o escribía diarios. Entonces, mucho de lo que podemos hoy rescatar es a partir de la escritura de estas mujeres que tuvieron la posibilidad de dejar algo escrito. Les voy a mostrar aquí esta colección que se llama Historia de las Mujeres. Son 5 tomos. Y cuando nos preguntamos si ha habido mujeres en la historia, ¿dónde han estado? Pues obviamente en estos 5 tomos podemos ver que desde la antigüedad ha habido muchísimas mujeres, posiblemente algunas conocidas como Cleopatra, algunas ya que se van más adelante como Isabel la Católica, el siglo XX pues va a tener muchísimas mujeres, pero esta colección de mujeres en la historia lo que nos muestra es que sí han sido muchas y que no hemos tenido la oportunidad de que ellas también aparezcan en los libros. Se tiene que hacer una colección donde se rescate a estas mujeres porque desafortunadamente ellas deberían ser parte de la historia y son excepcionalmente parte de la historia porque la historia la han escrito los hombres y los libros que se han publicado de historia hasta hace muy poco eran prácticamente la visión masculina y las mujeres habíamos estado invisibilizadas. Yo hablo de un rescate reciente, porque en el siglo XX, finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI,
En muchas partes del mundo, en este momento, se está haciendo un rescate de mujeres. Aquí solo les traigo algunos ejemplos, pero la verdad es que para investigaciones actuales, ustedes van a encontrar prácticamente mucho rescate de historias de mujeres en Europa, pero también mucho en América Latina. Aquí el que dice de mujeres luchadoras es uno de Argentina. El siguiente es uno que compré, más bien me regalaron hace 8 días en Panamá. Es la historia de las mujeres en la construcción del Canal de Panamá. ¿Se sabía esta historia? No se sabía. Nadie se había interesado de si hubo mujeres, qué papel jugaron, cuál era la importancia que tuvieron, cómo estaba la población a partir de que llegaron primero los franceses y después los estadounidenses a la construcción del canal, qué papel jugaban. Allí está y hoy se está rescatando. Mujeres olvidadas es otro libro y ese está escrito en España y se refiere a qué mujeres participaron en la guerra civil, porque siempre la historia pareciera que olvida a los nombres de las que estuvieron en la guerra civil. Y aquí el dato curioso que les traigo es que recientemente hubo una recuperación de muchas mujeres que fueron a cubrir la guerra civil, no españolas, sino extranjeras, y allí aparece, curiosamente, una mujer de Comitán, ¿sí? De Comitán, que Lázaro Cárdenas le permitió que se fuera a cubrir la guerra civil. Ahorita vamos a hablar de ella. Cuando vemos hoy en día quién hace el rescate de las mujeres, las hacen otras mujeres. Las mujeres historiadoras hoy están rescatando a las mujeres que quedaron en la sombra o que quedaron invisibilizadas porque no se registraron los aportes que tuvo cada una de ellas. Entonces, la cuarta es la de las damas de Oriente. Y aquí es muy importante que se vea que dice grandes viajeras por los países árabes. Imagínense desde los siglos XV, XVI, XVII, que hubiera mujeres que viajaran a los países árabes y que contaran historias desde los países árabes y que pudieran dar su visión de Oriente desde Occidente. Para mí, si hoy en día es difícil para una mujer viajar a un país árabe, imagínense en qué condiciones. Aquí aparece una pirámide de Egipto y una mujer en un camello, en donde se puede ver. Este libro es interesantísimo si lo quieren conseguir, el de Cristina Morató, Las Damas de Oriente. Ella tiene varios libros con la misma intención de rescatar mujeres en la historia. Y aquí aparece la vida de una mujer que era esposa de un embajador de la Gran Bretaña y como esposa lo que hizo fue estar rescatando mucho de cómo se vivía en Oriente y que no se sabía en Occidente, sobre todo para valorar ciertas costumbres, ciertas formas de ver las cosas, y en algún momento llegó a decir que había prácticas orientales, me refiero a Medio Oriente, que eran superiores a las propias de Occidente, pero Occidente ha tenido siempre esta soberbia de decir que lo más importante es lo europeo. Entonces ella decía, hay muchas acciones que tienen las mujeres, por ejemplo en Turquía, que podrían ser mejores como práctica en las relaciones iguales de hombres y mujeres. Bueno, además de eso, les decía yo que la historia es la historia de la guerra. Cualquiera que tome un libro de historia, les van a salir desde las guerras púnicas hasta la guerra del Golfo, historia de guerras. ¿Y quién hace las guerras? Pues normalmente son los hombres los que hacen las guerras. Entonces, cuando empezamos a revisar qué mujeres relevantes
se conocen mujeres que han estado en la guerra, como Juana de Arco, una mujer que muy joven fue pues quemada en la hoguera, pero que quedó como un referente de Francia, porque Juana de Arco hizo un papel masculino y en ese sentido, esta mujer pasa a la historia de las guerras que hacen los hombres por ser alguien que rompe con los roles y ella se pone su armadura y arma batallas y hace varias hazañas y entonces Juana de Arco sí aparece en la historia. Este libro de Juego de Reinas también tiene mucho de cómo las reinas, las que tenían la oportunidad de tener una formación en las cortes y que tenían en algún momento que gobernar un país, no solo armaban guerras, sino también algunas buscaban hacer una conciliación y lograr la paz. Las posibilidades de las mujeres de tener educación eran pocas, como ya lo revisamos en la clase pasada, pero si una mujer crecía en un ambiente en donde era propicio que tuviera mucha más información, los mismos reyes hacían que a sus hijas les dieran una formación que les permitieran en el momento de reinar tomar decisiones como declarar una guerra o cómo buscar la paz. Con las guerras, recuerden que se hacían anexiones, con las guerras se hacían pues pactos para ir construyendo, dependiendo de la era que tomemos, de la época de la historia que tomemos, para ir ampliando un estado feudal o para ir ampliando más tarde un estado-nación. Existe un libro muy interesante también que se llama, que va en relación a la princesa Fátima como una mujer guerrera. Y este estudio te muestra que no solo están pasando cosas en Europa, sino que en Oriente Medio también podemos encontrar mujeres en la historia. No es común porque siempre tenemos la mirada occidental, pero por supuesto que existían estas mujeres. Bueno. Esta historia, bueno, ya me pasó, voy a hacer referencia de nuevo en otro momento a cosas de historia universal, pero ya me voy a pasar a la historia de México y vamos a empezar desde el descubrimiento de América y el papel que jugó Isabel la Católica. De entrada, siempre hemos escuchado hablar de los reyes católicos, de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón. Pero Isabel la Católica tuvo mucho más importancia que Fernando de Aragón en la toma de decisiones, en la posibilidad de otorgar el dinero que pedía Colón para su expedición a las Indias. Isabel la Católica jugó un papel muy relevante porque es una de estas reinas que estuvo formada para poder gobernar y que tenía la fuerza para hacerlo. Isabel la Católica es parte de nuestra historia, incluso nunca van a ver una calle Fernando de Aragón, pero van a encontrar calles Isabel la Católica porque lleva un reconocimiento. Recientemente se publicó este libro que les estoy mostrando acá, que se llama Pioneras, Mujeres en la Conquista de América, de Carmen García. Este libro de la Conquista de América es muy interesante porque por primera vez se documenta en los primeros viajes de Europa para acá, qué mujeres vinieron, cuántas eran, a qué se dedicaban, esposas de quién era toda una historia que normalmente no aparece, porque pareciera que vinieron carabelas y luego otras expediciones cargadas solo de hombres que vinieron a América y aquí conseguían a sus mujeres. Pues no, había mujeres de todo tipo. Me refiero a que había algunas que tenían la pretensión de ayudar de alguna manera a poblar
este lado del mundo, pero básicamente fueron las esposas, esposas de varios conquistadores, y este libro lo que hace es mostrar cómo mujeres que no habían sido vistas nunca, de pronto son rescatadas y al ser rescatadas se vuelven visibles. Lo que hemos estado viendo es este proceso de visibilización de historias de mujeres que han estado ocultas. Puse también allí en esa lámina la reina Blanca de Castilla, y podemos, de las propias reinas españolas, nosotros podemos encontrar a varias mujeres que tuvieron papeles preponderantes, sobre todo cuando se piensa en lo que va a pasar después en la historia de México. Pero vamos a detenernos ahora en la Malinche. Libros recientes sobre la Malinche, hay varios. Yo puse aquí algunos de ellos, pero ahorita les voy a hablar de... Aquí me puso Federico, no yo, La Malinche de Laura Esquivel. El libro que a mí me gusta más reciente sobre la Malinche es el de Margot Glantz y se llama La Malinche, sus padres y sus hijos. ¿Y por qué es importante este libro? Porque todos sabemos de la Malinche como cuestiones básicas, que la Malinche traicionó a los mexicanos de entonces, a los mexicas, y que jugó un papel de traición. Básicamente es así, y quien más se encargó de reforzar esta idea de que venimos de una mujer que traicionó a su raza, en el propio laberinto de la soledad de Octavio Paz, ahí se refuerza este papel de la Malinche. Pero nadie nos dice que la Malinche, que era Malintzin, ya había sido vendida en 2 ocasiones, entregada como objeto, porque en muchas de las luchas, no solo esta de la conquista, sino en todas las guerras, la mujer aparece como botín de guerra. En muchas de las guerras, quien invade, quien toma una ciudad, siente que tiene derechos sobre las mujeres, un derecho que puede implicar incluso abusar sexualmente de ellas, pero sienten que tienen ese derecho, como parte de la conquista y parte del botín y de guerra, no solo es tomar propiedades, sino tomar mujeres. En ese sentido, la Malinche ya había sido vendida. La Malinche nace en la zona de Coatzacoalcos y es una mujer que crece con muy buena formación de educación y de todo, porque era como un nivel de noble dentro de la jerarquía de los indígenas de la zona. Después la venden y aparece por Tabasco. Y cuando llegan los españoles, ella tiene la gran habilidad de haber hablado ya no solo el náhuatl, sino también algo de maya por la presencia cerca entre Campeche y Tabasco. Entonces, la Malinche hace un papel que no solo es de traductora. Esto lo van a ver en la Malinche, sus padres y sus hijos, y en otro libro que ahorita les voy a decir cuál es, y en donde ya se puede decir que la Malinche incluso hizo una tarea hasta de mujer, que puede ser la primera diplomática que hubo en México. ¿Por qué? Porque ella trata de arreglar muchas cosas. No solo está sentada y Cortés dice algo y ella le traduce. No, la Malinche toma iniciativa para proponer acuerdos, toma iniciativa que se puede descubrir de los códices. Pero ¿qué pasa? ¿Quién contó la historia de la Malinche? La historia de la Malinche es un rescate reciente porque se tenía lo que se llama la verdadera conquista, la de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera conquista de la nueva, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, con Bernal Díaz del Castillo sabemos esa parte de la historia, pero más adelante, ya mucho después,
se escribió La visión de los vencidos, y que es empezar a ver la misma historia, pero en lugar de verlo del lado de los españoles, la empezamos a ver del lado de los indígenas. Y cómo se hace esa reconstrucción de León Portilla sobre la verdadera historia de México. Eso se hace porque se puede rescatar de manera muy importante a partir de los códices qué figura tiene la Malinche, por ejemplo, y qué se desprende de la presencia en los códices. Y la Malinche fue mucho más importante de lo que creíamos hasta ahora, porque no tuvo una función pasiva y de simple traductora, sino que tuvo una labor, como les decía, que puede considerarse diplomática, buscando acuerdos entre las poblaciones que estaban en conflicto con los propios tlaxcaltecas, pero fue muchas veces la Malinche quien ordenó hacer o dejar de hacer cuestiones que incluso Cortés empezó a confiar muchísimo en ella. Bueno, los otros libros, es que ahorita les digo cómo se llama el otro libro de la Malinche, que es muy importante. Hay historias que vienen escritas no en México, sino en Estados Unidos. Bueno, como hoy voy a estar sola y voy a pedir un receso, en el receso les busco el dato que ahorita no tengo. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante saber que la Malinche jugó un rol distinto al que siempre nos enseñaron? Porque si en los orígenes de México tenemos una explicación distinta, lo más probable es que más adelante entendamos de otra manera cómo se dio este proceso y no pensar que sencillamente hubo alguien que por traición provocó casi la caída de Tenochtitlán. Pues eso así de simple no es, porque incluso la posibilidad de que la Malinche pudiera evitar la caída de Tenochtitlán pues era imposible, no dependía de ella, pero ella hizo una labor de mediación que no había sido reconocida hasta ahora. Vamos entonces a la independencia de México. Y en la independencia de México sí tenemos 3 mujeres famosas, al menos 2, que aparecen en todos los libros de texto. Ellas no son mujeres olvidadas ni mujeres invisibilizadas. Estas mujeres sí aparecen porque jugaron un rol tan relevante que prácticamente no se puede desconocer la labor que doña Josefa tuvo como esposa de, ¿cómo se llamaba? Domínguez, y Leona Vicario en relación a don Andrés Quintana Roo. Leona Vicario tuvo un papel muy relevante. A mí en alguna ocasión me tocó leer su testamento y ella era una mujer que tenía mucho dinero, era una mujer acaudalada. Posiblemente también en la independencia no tenemos figuras como si las tenemos en el lado de los hombres que fueran afrodescendientes, como el caso de Vicente Guerrero, pero aquí básicamente la historia de la independencia acaba en 3. En la historia de doña Josefa, en la historia de doña Leona Vicario y en la historia de la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez tiene una intervención más, ¿cómo les diré? Tiene una intervención más tangencial que las otras 2, pero la Güera Rodríguez tiene relación incluso con Bolívar y tiene que ver con la independencia de algunos países de América Latina porque está muy cercana a los ideólogos. La Güera Rodríguez aparece como una mujer que está siempre en las discusiones y no solo como alguien que apoya económicamente. Bueno. La parte que sigue es el tema de la reforma. A ver, te hago los comentarios por acá, Leti. Por favor. Bueno, por una parte dicen que el juicio
bueno, varios comentarios de que los registros y todo esto. El juicio de Leonia Vicario, que es muy interesante, comenta Adriana Yolanda Flores Castillo. No sé si le pueden habilitar un poco el audio para que Sería muy bueno. Luis, ¿le puedes habilitar a la maestra Diana Yolanda Flores Castillo el audio? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme la palabra, el uso de la palabra. Realmente yo creo que es uno de los temas que me gustan mucho. Efectivamente, desde Isabel la Católica, como bien ha mencionado la doctora, yo creo que tuvo un papel muy, muy importante efectivamente en la empresa de la conquista, ¿no? O sea, desde la inversión económica, desde el interés, desde su papel de cómo era el matrimonio efectivamente de los reyes católicos, pero que era el primer matrimonio en la historia que no gobernaban mutuamente, o sea, en los países diferentes, no Isabel en Aragón ni Fernando en Castilla. Entonces esto le permitió que efectivamente por eso heredáramos lo que es hoy y lo que conocemos el derecho castellano, porque era el reino de Castilla, la inversión directa por parte de Isabel, que era la que había llegado a aportar y a apoyar a la empresa de Cristóbal Colón, ¿no? O sea, eso por una parte. Y por otra, bueno, pues efectivamente las tres ñoronas que han participado en la independencia, efectivamente, José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario. Leona Vicario, pues el juicio político, hay un libro muy interesante sobre los juicios políticos de los insurgentes, y ella es la única mujer que está integrada en ese libro. Es muy interesante conocer, efectivamente, muy acaudalada, efectivamente aguerrida, con un carácter, pues, si en este momento, en esta actualidad, en esta época, nos sorprendería tener ese papel en la sociedad, qué de menos en ese momento, ¿no? O sea, líderes, las tres, o sea, efectivamente cada una en su papel, aportando cada una lo que tuvo que aportar para el movimiento independentista, y pues sí, muy, muy interesante, que yo creo que vale la pena que lo pudiéramos analizar más después, o podría yo compartirles después. Gracias. Muchas gracias. Adriana, también, bueno, hay otra observación de la misma Adriana y quizás puedas tú también abundar, Adriana, sobre el papel de las virreinas de la Nueva España. Sí, También. claro, por supuesto. O sea, al hablar también la doctora Leticia, hablar de la importancia de las mujeres, en cualquier momento se puede acabar mi batería, pero estoy conectada en el celular por si se acaba. Efectivamente, el papel de las virreinas, las esposas de los virreyes, fue de suma importancia para la formación de lo que fue la Nueva España. En toda, no solamente en la parte religiosa, en la parte económica, en la parte social. ¿Por qué? Porque era como que la parte, la que influía también muchísimo, y podemos ver esta parte que está muy callada, que no se ha hablado del papel de las mujeres, las esposas de los virreyes, y la importancia que hicieron ellas en la formación de la nueva sociedad novohispana. Por supuesto que podemos ver la historia de muchas de ellas, mujeres, muchas de ellas con una educación, por supuesto, con una visión y una educación diferente, que les podía venir y que aportaba muchísimo en la sociedad. Entonces yo creo que también viene bien darse un clavado en el papel que hicieron ellas para eso, ¿no? Entonces, y nada más, pues eso es muy interesante. O sea, podríamos mencionar muchas, pues por supuesto, el de las primeras, ¿no? Las esposas de los primeros que fueron de los primeros virreyes, pero en sí yo creo que de los grandes de España, pues por supuesto, y como bien los que me conocen sabrán de que conozco algo de los virreyes de Alburquerque. Yo creo que por supuesto las esposas de estos que se distinguieron del papel que hicieron en la Nueva España estos. Ya te vamos a perder. Sí. Efectivamente, ya hay libros que ahorita rescatan quiénes fueron las esposas de los virreyes. Recientemente compré un libro sobre don Juan O'Donoghue, pero casi nunca un historiador hombre se fija en el rol de la mujer. Normalmente tiene que ver otro libro en donde explican el rol de las esposas, pero puede ser de los más relevantes como Iturrigaray. Sabemos que no todos los virreyes tuvieron la misma fuerza
en los gobiernos, pero efectivamente las mujeres que estuvieron cerca de ellos también hacían diarios, también escribían cartas y también llevaron un ejercicio puntual de dar cuenta de lo que pasaba en México. Entonces, ¿hay algo más, Liliana, por favor? Sí, bueno, Luis, si puedes habilitar de nuevo el audio para Adriana. Sí. Ajá. Muchas gracias, perdón, sí, se me acabó la batería por la computadora y ahora estoy aquí en el celular. Efectivamente, nada más era recalcar eso, la importancia de las esposas de los virreyes en todo esto, en todos los ámbitos económicos, sociales, religiosos, que sí tuvieron gran influencia y que no se ha hablado de ellas. Gracias. Exacto. Entonces, pareciera que todo el trabajo de toda la historia siempre fue hecho por hombres y las mujeres sencillamente no existimos. Y el papel que juega cada una de ellas es distinto dependiendo del momento histórico que revisemos. Y como les digo, por fortuna, doña Josefa, doña Leona y la propia Güera Rodríguez sí tuvieron un papel en la historia, pero un papel totalmente excepcional. No sabemos de muchas otras que han estado invisibilizadas y sobre todo pues como en un plano en donde va a ser difícil rescatar a la compañera de Vicente Guerrero, algo sabemos de Guadalupe Victoria, en fin. Y es un libro no precisamente de una historiadora, sino además de una periodista que es Sara Sefcovic, que cuando habla de la suerte de la consorte y de todas las mujeres de los presidentes de México, empieza con revisar el papel que cada una jugó y eso también es muy útil que alguien diga, bueno, quién era la esposa y qué hacía, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, de la independencia pasamos a la reforma. Y la reforma es algo muy, muy interesante porque, ¿qué sabemos de la reforma? Sabemos que Carlota Amalia viene con Maximiliano, sabemos de la importancia de doña Margarita Maza de Juárez y sabemos varias cosas como que son las que se quedan como un trocito, pero si nosotros vemos el papel y cómo poder tener otro enfoque de la historia, por eso les puse aquí este libro, imagínense qué antiguo es, escrito por Adelina Cendejas, La mujer en la intervención francesa. Entonces, sí les voy a presentar cómo alguien que es mujer, como Adelina Cendejas, decide escribir un libro. Es un libro muy pequeñito, que aunque ustedes no lo crean, lo conseguí en Mercado Libre, porque en Mercado Libre se consiguen cosas maravillosas. Y ella escribe, no sé si llegan a ver ahí la fecha de la edición, todavía parece que está un poco, pero es por el 40 y algo, o 37, no sé. Bueno, entonces, ¿qué presenta Adelina Cendejas en este libro? Lo que nos muestra es como 8 o 10 mujeres que tuvieron que ver con la etapa de la Reforma y ella las coloca como las que estuvieron del lado de Juárez y las que estuvieron del lado de Maximiliano. Ella escribe sobre doña Margarita, porque doña Margarita también tuvo un papel mucho más importante del que se le ha señalado. Doña Margarita tiene la suerte también de la fortuna para nosotros de que escribía muchísimas cartas. Ella no escribía tanto diario como cartas, muchas cartas a don Benito donde ella estuviera. Por eso sabemos otra visión, pero por ejemplo,
que haya ido a los Estados Unidos a entrevistarse con el presidente de la República ya y que haya abogado por Juárez, en algún momento doña Margarita se queja de la labor de Matías Romero y le dice a Juárez que Matías Romero prácticamente no le está echando ganas en resolver las cosas que le había encargado, y ella toma el papel y dice: yo voy a ver qué puedo hacer para ayudarte con tema de armas y con otros temas. Pero doña Margarita no es la única que aparece en este libro, sino tenemos a una serie de personas también del lado de Maximiliano. Entonces, del lado de Maximiliano, normalmente a la mujer que tenemos en mente, pues es solo a Carlota Amalia. Pero yo puse aquí la importancia de Eugenia de Montijo, porque recientemente también se ha descubierto mucho de qué rol jugó ella, que era la esposa de Napoleón III. Y hay libros sobre Eugenia de Montijo que nos muestran cómo la mayor parte de las decisiones importantes que se tomaron en Francia se tomaron más por ella que por él. Que él ya estaba viejo, enfermo y no siempre tenía el interés de saber qué estaba pasando con Maximiliano y Carlota aquí. Y Eugenia de Montijo juega un papel verdaderamente relevante en esto. También está la princesa de Salm, que es la que va a pedir clemencia a Maximiliano para que Maximiliano se salve. Y hay una serie de mujeres que también los datos se los voy a dar en el receso porque no tengo a mano ahorita el contenido completo del libro, pero cuando vemos cómo también en la Reforma hubo mujeres, hay una parte de este libro muy interesante, cosa que yo jamás hubiera imaginado, que hay una de las batallas, porque no solo fue una batalla de Puebla, sino hay una serie de batallas, y en una de ellas muere una cantidad muy importante de mujeres. Entonces, cuando te preguntas por qué murieron tantas mujeres, resulta que en los ejércitos europeos los hombres iban preparando la comida, pero en el ejército mexicano eran mujeres quienes iban haciendo tortillas e iban preparando la comida para ellos. Entonces, cuando se ve quiénes murieron en la batalla, murieron muchas personas que llevaban cargando el anafre y haciendo las tortillas y haciendo las provisiones para ello. De la etapa de la Reforma, se ha escrito muchísimo sobre Maximiliano y Carlota, pero lo más importante es que también en esa parte de la historia hay un libro muy importante que es el de Paula Kolonitz. Ahí pueden verlo abajo, porque ella lo que hace es escribir en un diario desde que salen y se embarcan, todos los puntos que van tocando en Europa, narra cómo es la travesía, cómo llegan a Veracruz, qué ve en Veracruz, cómo llegan a Orizaba, y en Orizaba el séquito que venía con Carlota debía dar lugar a las nuevas personas que venían de México y que iban a hacer la tarea que hacían las mujeres cercanas a Carlota. Entonces, en Orizaba sí iba a ser el cambio y ellas se regresaban a Europa y las mexicanas iban ya a Chapultepec con los nuevos monarcas. Pero las mexicanas nunca llegaron. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo narra Paula Kolonitz. Ella te dice que se tenía totalmente planeado cómo las austriacas les daban preparación a las mexicanas de cómo iban a atender los asuntos de Maximiliano y Carlota, y ya preparadas las mexicanas se regresaban a Europa, pero nunca llegaron. Y eso hizo que se tuvieran que quedar no solo meses, sino más de un año, viendo la organización. Te cuenta el detalle de cómo fue la llegada al castillo de Chapultepec, que estaba lleno de chinches, detalles muy, muy curiosos. Pero Paula Kolonitz también describe el México que se encontró, pero visto por una europea. Entonces, en alguna crítica que yo leí a este diario, decían que despreciaba mucho a lo que no era europeo, o sea, que tenía una visión eurocéntrica. Y obviamente sí,
porque muchas cosas le parecían novedosas y muchas cosas no las lograba entender. Entonces, lo que sí es constante en esta época es la crítica de cómo estaban ya las clases en México y cómo, dependiendo de dónde estabas en el estatus de clases sociales, qué posibilidades tenías de estudiar, de estar informada, de tener lecturas, y las diferencias entre esa élite, una oligarquía que había en México y que fue la que trajo justamente a Maximiliano, y las otras personas. Leer el diario de Paula Kolonitz es verdaderamente impactante porque te da una visión de un México que no conocemos, pero es la visión de una europea y de una mujer que al estar junto a Maximiliano y Carlota te narra otra cosa que nada tiene que ver con lo que tradicionalmente hemos leído. Lo digo porque lo que estamos buscando es dónde está la novedad de si la historia la escribe una mujer con visión de mujer, o qué pasa si una mujer rescata la historia de otras mujeres. Bueno, vamos. Después voy a saltar al Porfiriato. El Porfiriato aparentemente tuvo cosas, según la historia oficial, negativas, y sí las tuvo, porque todavía el tema de las clases sociales que ya estaba descrito en la época previa, en lo que les estoy diciendo de la reforma y los estamentos y las clases sociales, ustedes saben que con don Porfirio se hizo más la liga de ricos y pobres, y es cuando viene la entrada de muchas compañías extranjeras a explotar los recursos naturales. Toda esa parte ya la sabemos. Lo que les quiero contar de algo que estuvo bien en la época de don Porfirio fue que se rescató parte de algo que se sembró en la época de Juárez y que fue la educación para las mujeres, justamente. Porque siempre hemos pensado que el tema de educación prácticamente nace en 1917 con la Constitución, y no. Hay muchísimas mujeres que empezaron a tener educación, pero la empezaron a tener en sus casas y la empezaron a tener como algo privado, casi como educaban a las reinas en Europa, así educaban a ciertas princesitas, le voy a llamar en México, que tenían maestros particulares, no solo para geografía, historia, yo creo que ya cierran los micrófonos para los ruidos, no solo clases particulares de geografía, de historia, de aritmética, las materias básicas, sino clases de piano, clases de costura, le daban a las mujeres como una información muy importante para que ellas ya pudieran participar en ciertas tertulias, como se le llamaba, con cierta información. Porque lo que Paula Kolonitz dijo es que veía a las mujeres mexicanas muy poco informadas. Eso es lo que dijo, y que no había un hábito de lectura en las mujeres mexicanas. Lo dice una europea con otros ojos, y podemos decir pues que sí había mujeres de excepción, pero la mayoría de ellas eran formadas a partir de clases particulares. La escuela pública se empieza a promover en la época de Juárez, aunque había todavía una educación diferenciada para hombres y mujeres. Pero en la época de Juárez empieza a ser común que ya pueda ir una niña a la escuela. Y va a venir la figura importantísima de Justo Sierra y después de Gabino Barreda, porque las mujeres se quedaban con la educación básica y hasta ahí terminaban. En la posibilidad de ir a la secundaria ya solo era para algunas de ellas. La posibilidad de ir a la prepa, la Escuela Nacional Preparatoria se funda con Gabino Barreda, y la posibilidad de ir a la universidad es hasta finales del siglo XX, pero todavía en la época de don Porfirio. Entonces, ¿cómo puede haber mujeres que van a escribir libros, o mujeres que van a contar la historia de otras mujeres, o mujeres que van a ser parte de la historia que se está construyendo, si no habían las alternativas educativas para que ellas tuvieran la misma formación que los hombres? Ahí estaba ya una diferencia importante. Entonces, la Escuela Nacional Preparatoria
casi 30 años después de que se funda, empiezan a llegar las primeras mujeres a la universidad. Y esto es en la época de Porfirio Díaz. ¿Quién es la primera mujer que estudia medicina? Lo van a ver con mucho detalle, pero es Matilde Montoya. La primera mujer que estudia Derecho es María Asunción Sandoval Zavala. Y ella, y se casó con un señor Zarco, a veces aparece como María Asunción Sandoval de Zarco. Estas mujeres hicieron su examen profesional entre 1895 y 1900. En esos años se empezaron a titular las primeras mujeres. Casi todas ellas tuvieron muchos problemas para la titulación, justamente porque todo estaba pensado en función de los hombres. Concretamente, a la que he estudiado más, que es a la abogada, muchos de sus compañeros les decían que les incomodaba que ella participara en cosas penales, por ejemplo, que se dedicara a las cosas familiares. De nuevo, los estereotipos. Si va a haber una mujer abogada, pues que cuide temas de familia, pero ¿por qué voy a tenerme que topar con ella en asuntos muy delicados de temas de derecho penal? Y había como cierto resquemor, pero los informes de la época dicen que al final los compañeros fueron bastante solidarios con María Asunción Sandoval y que cuando ella se recibe, va incluso a los exámenes profesionales, asistía el presidente de la República, así lo dicen los diarios, estuvo en el examen de Matilde Montoya, estuvo en el examen de María Asunción Sandoval, y ellas tenían ya otras posibilidades como profesionales de impactar en la vida de México, pero no fueron las únicas. Aquí les puse a Laura Méndez de Cuenca y lo que era un libro que son más bien los artículos que escribían las que se llaman Las Violetas de la Náhuatl. Laura Méndez de Cuenca, que seguramente tal vez la habían escuchado hablar como feminista, pero ella pertenece a un grupo de hombres, y siempre esto va a ser relevante, cómo los grupos de hombres van haciendo como los clubes que formaban, y en esos clubes a veces hay mujeres que son relevantes como Laura Méndez de Cuenca. ¿Quiénes eran los amigos y compañeros de Laura? Entre otros, Justo Sierra, muy importante, Manuel Acuña, el Nigromante, Ignacio Ramírez, y también eran entre los poetas, entre los historiadores, entre los sabios de entonces, ahí estaba Laura Méndez de Cuenca. Ella hasta tuvo un hijo con Manuel Acuña, pero el señor Cuenca fue el que le ofreció como darle el nombre a su criatura. Pero paralelamente estaban las Violetas de la Náhuatl. Y en las Violetas de la Náhuatl, lo que ellas deciden hacer es una publicación, ahí no sé si lo alcanzan a ver, pero dice redactado por señoras. Esto que están viendo son tomos de lo que ellas escribieron, que recién lo pudo adquirir la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya está en el acervo del Matías Romero, porque salió a subasta hace poco, hará como un año, donde la empresa de subastas Morton dijo que tenía esta colección de cosas escritas por mujeres en la época del Porfiriato, y estas mujeres lo que hacían era escribir. Aquí aparece doña Isabel Prieto de Landázuri, había mujeres del centro de México, gente de Hidalgo, y ellas empezaron a escribir no solo sobre temas de historia, narraban lo que estaba sucediendo, pero a veces había poesía, había reseña de alguna tertulia, pero por primera vez un grupo de mujeres decide rescatar a otras mujeres. Entonces, en este de Violetas de la Náhuatl, ustedes van a poder ver de nuevo alguna biografía hecha sobre, empiezan algo sobre Sor Juana, que me la salté por conocida, pero puede haber algo sobre doña Margarita Maza muy profundo,
puede haber algo sobre las mujeres que estuvieron en la intervención francesa. Hay como un conjunto de mujeres se pone de acuerdo para rescatar a otras mujeres que han estado invisibilizadas y se ponen a hacer en esta publicación de Violetas de la Náhuac varias biografías. Y en estas biografías se empiezan a rescatar historias que no se conocían. Ellas dijeron, vamos a hacer la publicación para que acá nos pongamos a escribir. Una de las más importantes es Laureana Wright, como la líder de este proyecto, y esta publicación dura algunos años, pero después se pierde. ¿Son las únicas mujeres en la época del Porfiriato? No, la misma Carmelita Romero Rubio juega un papel muy importante, la segunda esposa de don Porfirio, y también hay ahorita una gran producción de libros sobre Juana Cata, la que se decía que era a quien Porfirio Díaz le guardaba la mayor reverencia en el Istmo de Tehuantepec. No sé, antes de entrar a la Revolución y ya siglo XX, si hay comentarios sobre la época de la Reforma, sobre el Porfiriato. Si alguien tiene, adelante. Hay un comentario que dice, las mujeres en la retaguardia de las batallas siempre han sido ninguneadas, pero siempre estuvieron ahí al lado de sus soldados, incluso tomando las armas. Así es. Comentario. Así es. Estuvieron allí y estuvieron peleando, no solo en la Guerra de Reforma, estuvieron peleando, como saben, ahorita vamos para entrar a la Revolución, y hay muchas historias del siglo XX que vamos a platicar con detalle. Laureana Wright es la que les digo que fundó las Violetas de la Náhuac, y ella se mantuvo con esta idea de solo las mujeres vamos a rescatar la historia de otras mujeres que están invisibilizadas y vamos a empezar a hacer biografías sobre ellas. Les estoy hablando de finales del siglo XX. Laura Méndez de Cuenca, hasta ahora yo he encontrado que fue la primera mujer mexicana que tuvo una representación a nivel internacional, porque don Porfirio la mandó a un congreso en 1906 a Milán sobre mutualismo, y después la mandó a tener una participación sobre un congreso en educación en Berlín. Entonces es una mujer que nadie conoce ni nadie sabe que existió casi, y que tuvo una participación muy importante ya durante el Porfiriato, pero ella no queda atada al Porfiriato porque no era élite. Ella conocía por razones personales pues varios estados de Estados Unidos, y había tenido pues un muy buen nivel de inglés y de francés. Por eso fue ideal para que le enviaran a Europa a representar a México. Laura Méndez de Cuenca, todavía después de la Revolución, sigue vigente haciendo muchas cosas. No se queda como alguien marcada por el Porfiriato. Bueno, de la Revolución hay mucho que decir. De nuevo, son pocas las mujeres con nombre y apellido que sabemos que son nuestras heroínas de la Revolución, pero yo me voy a ir un poquito a las más desconocidas y a quién escribió sobre la Revolución. De entrada, si les pregunto de qué mujeres hablamos cuando hablamos de la Revolución, hay mujeres que sabemos en términos generales que fueron las Adelitas, que hubo una Valentina, que hubo varias Juanas, la Rielera, en fin, pero en la historia que conste qué papel hicieron cerca de Zapata, cerca de Villa, cerca de Obregón, cerca de Madero, es parte de lo que ahorita voy a comentar. ¿Qué traigo como novedad de un libro que haya escrito una mujer sobre la Revolución Mexicana? Lo interesante es este libro, que también pueden conseguir vía internet quienes se interesen por la historia,
Este libro lo escribe Edith O'Shaughnessy, Edith Cus O'Shaughnessy, y ella pone la esposa de un diplomático en México. Esta señora llega porque su marido es un agregado de la Embajada de Estados Unidos y en algún momento decide escribir su diario. Y ese diario es lo que hoy se conoce como libro. ¿Por qué es tan importante revisar la historia vista desde Edith O'Shaughnessy? De entrada, doña Edith lo que hace es decirnos desde que llega a México cuál es su impresión de México. Y hace desde pasajes muy importantes de cómo es la vista de los volcanes, cómo el cielo de la Ciudad de México es tan limpio y maravilloso, cómo es el Paseo de la Reforma, cómo es ir un día a la Villa de Guadalupe. Te pone detallitos de comida, de sonidos en la Alameda, de cuestiones del colorido de México. Es muy importante. Pero ella llega cuando todavía está gobernando don Porfirio. Y después le toca toda la etapa de la Decena Trágica. También le toca aquí el gobierno de León de la Barra, le toca la llegada de Carranza, pero básicamente ella lo que más narra y en lo que más se centra es en ese periodo de la historia que queda un poco siempre al margen, porque pocos queremos hablar de Victoriano Huerta, porque es una etapa de la historia de México que solo se dice, pues que mandó a matar a Madero, que mandó matar a nuestro senador Belisario Domínguez, y Huerta queda pues como poco revisado. Pero aquí incluso te habla de la esposa de Huerta, una mujer de Jalisco muy conservadora que tenía muchos hijos, y en algún momento dice doña Edith, ¿cómo saber, cómo pedirle algo más a esta mujer si está todo el tiempo cuidando a los hijos y en una situación de sufrir el alcoholismo de Victoriano Huerta, porque si no lo sabían, era un hombre alcohólico y además muy violento? Entonces ya, bueno, esta pobre mujer se ve que es una mujer que apenas puede con la vida. ¿Cómo pedirle aparte que esté cumpliendo sus funciones de primera dama? Pero la descripción que hace Edith O'Shaughnessy de la época, sobre todo del fin del porfiriato, del viaje de ida de Porfirio Díaz, de la llegada de Madero, es muy relevante porque tiene infinidad de detalles de cosas que ella personalmente vivió, recepciones a las que asistió, y te detalla no solo la vida de México, sino el papel de las esposas. Y entonces, cuando revisamos el papel de las esposas, es muy relevante la vida de doña Sara Pérez de Madero, que ahí la tenemos. No sé si conocían su foto, pero doña Sara Pérez de Madero aparece muchas veces retratada en el libro de Edith O'Shaughnessy. Ya ahorita podemos tener acceso a otras biografías de doña Sara Pérez de Madero, pero en este libro también te dice cómo era su actitud, cómo era su trato. Es alguien que de manera directa conoció a los personajes y te describe cómo se vestían, incluso si se habían usado ya un vestido en una recepción anterior, ella lo narra con muchísimo detalle. Y doña Sara Pérez de Madero, ¿en qué se diferencia de las otras mujeres, de los otros revolucionarios? La gran diferencia es que doña Sara era una mujer ilustrada de entrada. ¿Qué había pasado con las mujeres de la revolución? Dependía en qué rol ibas a jugar. Si ibas a jugar como soldadera, o en el caso de los hijos de hacendados, que sería el caso de doña Sara Madero, la gente que tenía dinero y vino la revolución, lo que hizo fue, o incluso antes, mandaban a sus hijas a estudiar fuera. La gente que tenía dinero, doña Sara viene de una hacienda de Querétaro y las hermanas de Madero, pues de una hacienda de Coahuila. A ellas, tanto a las hermanas de Madero como a doña Sara, las mandaron a estudiar a California. Y entonces, en California
se conocen y eso hace que después las hermanas le presenten a doña Sara a don Francisco y que terminen casándose. Pero la peculiaridad de la pareja es que no tuvieron hijos. ¿Y dónde está la relevancia que no tuvieron hijos? Porque así como la mujer de Huerta se tenía que quedar cuidando a la retahíla de hijos, doña Sara estuvo todo el tiempo pegada a Madero. Doña Sara redactaba panfletos. Doña Sara arengaba en mítines. Doña Sara estuvo con Madero todo el tiempo pegadita e incluso ya cuando más adelante le llevaban a la cárcel a Madero, ella iba a la cárcel con él, aunque ella no estuviera como parte del delito que en su momento se le decía. Doña Sara hace un rol muy activo como una revolucionaria. Y Madero la toma en cuenta para todo, y como eran de Coahuila, y ella se llama Sara Pérez de Madero, le pusieron el apodo de el Zarape de Madero, porque siempre lo tenía colgado, ¿no? Tenía colgada a doña Sara, entonces le acabaron diciendo el Zarape de Madero. ¿Por qué es relevante que rescatemos a la esposa de un presidente como fue Madero? Porque doña Sara tiene un papel muy relevante en la decena trágica, porque quien se pone a negociar que no se mate a Madero es ella. Hay un libro del que era el embajador en Cuba, de Cuba en México, y es el que puntualmente rescata quiénes fueron las embajadas que le abrieron la puerta a doña Sara. Fundamentalmente fue la propia embajada cubana, la embajada de Japón, y aquí se ve cómo doña Sara, ¿qué está haciendo doña Sara con la embajada de Cuba? Lo que está haciendo es buscar que esté un barco listo para que en el momento que suelten a Madero, se vaya en el barco a Cuba. De hecho, ese barco sí lo termina usando, pero ya ella, los hermanos de Madero y otros parientes, pero ya sin Madero porque Madero está muerto. Pero quien hace este vínculo con la embajada de Chile, con la embajada de Cuba, con la embajada de Japón, quien está moviéndose por salvar la vida de Madero para que intercedan sobre todo con la embajada de los Estados Unidos, porque como saben, la decisión de matar a Madero se piensa que vino de allí. Entonces ella hace todo para estar y para interceder y para que no maten a Madero. Ella recibe la noticia de que ya está muerto justo en una de las embajadas y cuando se entera, pues obviamente cae en una tristeza muy profunda e insiste en ir a ver a su marido. La esposa de Pino Suárez, que era yucateca, no tenía para nada el mismo empuje, la presencia y todo, pero ahí se narra cómo las viudas van a ver a los maridos asesinados. Y doña Sara decide, bueno, entierran a Madero en el Panteón de la Piedad en la Ciudad de México, y doña Sara le pide a sus hermanos que le compren una casa en la calle de Zacatecas, en la colonia Roma, para que pueda seguir ir visitando a Madero ya muerto y enterrado. Lo que les quiero mostrar es cómo se hizo una liga indisoluble de dos personajes del que conocemos solo una parte de la historia con don Francisco, incluso también doña Sara estaba en cuestiones de espiritismo, pero ella pide estar cerca de Madero, de ya Madero les digo en la tumba, y se cambia de casa para eso. Lo curioso es que pasado algún tiempo y ella seguía haciendo la visita y llevándole flores, hasta que ya muy grande de edad, porque hay narraciones de doña Sara Madero recorriendo las calles de la colonia Roma hasta por finales de los años 40, que todavía salía vestida de negro y que iba a su recorrido al panteón y todo. Cuando muere doña Sara, la entierran junto a Francisco y Madero en el Panteón de la Piedad, pero desafortunadamente, digo desafortunadamente, se viene la decisión en la época del regente Uruchurtu y obviamente por instrucciones del presidente de la República, que creo que era Miguel Alemán, de llevar los restos de Madero al Monumento a la Revolución y vuelve a quedar sola doña Sara.
como que después de todo el esfuerzo de estar siempre juntos como pareja, doña Sara se queda hasta hoy día en el Panteón de la Piedad y don Francisco está en el Monumento a la Revolución. Pero estas son las historias y vidas que pueden ir juntas, que se puede revisar qué hizo una mujer junto a un personaje como don Francisco I. Madero. Habíamos hablado ya de Ermila Galindo, pero voy a repetir parte de la historia porque es una mujer. Yo sé que pocos tenemos en la bolsa un billete de 1,000 pesos, pero ya se consiguió que doña Ermila aparezca en el billete de 1,000 pesos junto a Elvia Carrillo Puerto y creo que el propio Madero. Pero bueno, ¿por qué es relevante conocer la historia de Ermila Galindo? La historia de Ermila Galindo es relevante porque ella es antiporfirista, está en los grupos que están en contra de Porfirio Díaz, y en estos grupos estaba uno de los hijos de Juárez, estaba un señor que es muy relevante, que se llama Diodoro Batalla, y se reunían en grupos, y de pronto escuchan hablar a Ermila Galindo que da un discurso, y quedan impactados. Pero Ermila además, ella nació en Lerdo, Durango, y había hecho como una carrera comercial, se le diría, y sabía taquimecanografía. Entonces, Ermila era muy buena oradora, pero también gracias a ella se pudieron rescatar muchos discursos en contra de un Porfirio, porque los discursos en contra de Porfirio pues eran obviamente desaparecidos de inmediato, y ella se encargaba de reproducirlos y de que se fueran circulando. Entonces, Ermila Galindo tiene la importancia de que fue una mujer que había leído muchísimo. A pesar de haber solo hecho una carrera comercial, tenía en su biblioteca, que se pudo conocer recientemente, muchos de los libros clásicos de historia universal, pero tenía la historia de luchadoras como Clara Zetkin, como habíamos comentado que tenía incluso a Flora Tristán. ¿Y cuál es la relevancia de Ermila Galindo? La relevancia de Ermila Galindo es que se coloca en una posición en donde después de apoyar a Madero y que matan a Madero, lo que hace es dedicarse de lleno a gobernar con Carranza. Y les digo, gobernar con Carranza es real, porque muchas de las cosas que hizo don Venustiano fueron idea de Ermila Galindo. ¿Cómo qué? Como expedir la ley de relaciones familiares, que ya tuvo un divorcio distinto al que había en la época de Juárez, que era solo separación de cuerpos. Ermila Galindo traía las ideas feministas y hay una liga directa entre qué leía e incluso con quién se carteaba, porque Ermila no tuvo un diario, pero sí se rescatan muchas cartas que ella tiene y donde podemos ver con quién se relacionaba. Escribía a muchos lugares, sobre todo de América Latina. Ermila Galindo se pega a Carranza y ella es la que organiza, ya lo habíamos hablado en la primera clase, el primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916. Ermila es la que les dije que fue la primera candidata a una diputación, y lo interesante es que ella no se queda solo como alguien que va a luchar, sino que escribe un libro. Es la primera mujer mexicana que escribe un libro sobre relaciones internacionales, haciendo teoría sobre las relaciones internacionales. Así como Laura Méndez de Cuenca fue la primera diplomática, doña Ermila Galindo lo que hace es escribir un libro en donde se puede ver cómo era la relación de México con los países de América Latina después de la doctrina Monroe. Y Ermila Galindo también te pone cuál es su visión acerca de cómo están las potencias del mundo queriendo imponer criterios hacia América Latina, y busca darte como la solución de qué podríamos hacer para reforzar la unidad de América Latina, o sea, el sueño bolivariano. Ella, desafortunadamente, es nombrada por Carranza
para hacer un recorrido por América Latina para difundir lo que se llamaba la doctrina Carranza, que en mucho era elaborado por ella, y ahí es a donde viene la muerte de Venustiano Carranza, donde ella solo logra visitar un país que fue Cuba, y hay constancia de qué discursos dijo, de qué hizo, e incluso el gobierno cubano, que era de derecha en esa época, ese gobierno la declaró non grata a Ermila porque había dicho que iba a hablar de la unidad latinoamericana y que llevó las posturas feministas de la época. Entonces se pidió que Ermila Galindo abandonara Cuba y todo consta en los papeles que la embajada cubana hizo y también en lo que ella misma narra de cómo fue ese proceso. Hay dos mujeres que están poco en la historia, pero que son muy relevantes. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña. Estas dos mujeres fueron encarceladas varias veces, era gente no solo muy aguerrida, sino que tomó las armas, y lo curioso es que hemos encontrado historias aisladas, tanto de Juana Belén como de Elisa Acuña, pero recientemente hay un libro sobre Ricardo Flores Magón que escribió Claudio Lomnitz, L-O-M-M-I-T-Z, Claudio Lomnitz. Y en ese libro aparece la relación que tenía ellas con los revolucionarios de entonces, en particular con Ricardo Flores Magón, pero allí lo curioso, y es algo que le interesaba a Liliana que reforzara, es que las razones por las que fueron expulsadas del grupo magonista fue porque se enteraron que tenían relaciones entre ellas. O sea, por ser mujeres lesbianas, viene una crítica durísima y decían que no podía una mujer decir que estaba salvando a otras mujeres y que estaba en la reivindicación de la causa femenina cuando actuaba contra natura. Más o menos en esos términos, Ricardo Flores Magón dice que no es posible admitir como parte del movimiento a dos mujeres que tenían relaciones entre sí. Doña Juana, pues se había casado con un señor Mendoza, pero obviamente sí tenía las relaciones con Elisa Acuña, posiblemente se trataba de una mujer bisexual, o se había casado nada más por cuestiones de imagen de la época con este señor Mendoza. ¿Por qué les digo estas cuestiones? Porque el libro de Claudio Lomnitz sobre Flores Magón ya es de los poquísimos libros que ya pone a las mujeres en el centro. Nosotros tenemos que estar buscando a las mujeres por separado, por aparte en la historia. Si escriben un libro, como les digo, sobre el virrey O'Donoghue, ¿aparece alguna mujer allí? Si se escribe un libro sobre Matías Romero, ¿aparece su esposa? Pues no aparece su esposa. En particular, ustedes saben que Matías Romero fue el diplomático de la época de Juárez, ya lo había dicho. Pero cuando buscamos con quién se casó, qué hizo su mujer, no sabemos, no es fácil encontrar quiénes eran las esposas, qué papel jugaban, cómo ayudaban, cómo contribuían. Y en el caso de Matías Romero, me estoy regresando un poco en la historia, la esposa nació en Estados Unidos, se conocieron allá, se llamó Lucrecia Allen, y doña Lucrecia se vino a vivir luego a México. Cuando Matías Romero ya ve que no va a participar en el gobierno de Porfirio Díaz, decide irse con doña Lucrecia a vivir a Coatepec. En Coatepec aprende cómo se maneja una finca cafetalera, y después Matías Romero y doña Lucrecia se van al Soconusco, obviamente aquí en nuestro estado, y compran cerca de Bejucal de Ocampo unas tierras para poner una finca cafetalera. Lo curioso es que encontré que doña Lucrecia Allen, la gringa esposa de Matías Romero, en Tapachula la conocían como doña Lula.
y se puede reconstruir la historia de Doña Lula, así como Doña Lula, porque ya en Chiapas cambió de nombre, ya no era Doña Lucrecia Allen, la esposa, sino Doña Lula, y lo que hacía Doña Lula todavía se está recuperando. Bueno, regreso a la época de la Revolución. Además, Nada sí, más hay unas preguntas ahorita sí, por en favor. relación a esto. Dice, ¿cómo se llama el libro de Claudio Lovnitz y el libro de Hermila, su título? El libro de Claudio Lovnitz es Ricardo Flores Magón, no sé si es El rescate de un personaje, si lo pueden buscar en Google, es un libro reciente. Si alguien lo encuentra, pero se llama así Ricardo Flores Magón. Y el otro era, se llama, el de Hermila Galindo, se llama La Doctrina Carranza. También lo pueden buscar porque el nombre preciso, ahorita... Y el pensamiento indolatino. Se llama La Doctrina Carranza y el pensamiento indolatino y lo editó por Rúa. Es un libro también fácil de conseguir. Son mujeres en la historia, mujeres haciendo historia, mujeres hablando de otras mujeres. Todo el tiempo vamos viendo a personas que fueron muy relevantes. Regresándome a doña Edith O'Shaughnessy, que escribió la historia de las mujeres en la Revolución, de las mujeres que conoció, ella narra cuestiones interesantísimas porque no solo te habla de los personajes históricos que iba conociendo, sino ella te va narrando cómo era la organización al interior de su casa y decía, es muy curioso cómo en la cocina, llego a la cocina y siempre hay cabecitas nuevas, niños que no sé de dónde salieron, pero que están allí y que seguramente los metían de contrabando. Dice, yo no sé ni cuántas personas viven en mi casa porque aparecen niños y cabecitas nuevas. Y ella también tiene como mucha sensibilidad para ir narrándote historias muy relevantes. Bueno, vamos a pasar ya al México post-revolucionario. Y en el México post-revolucionario, aquí les estoy poniendo un libro muy importante que se llama Mujeres en el cambio social del siglo XX mexicano, y es María Teresa Fernández Aceves quien rescata así mujeres en el cambio social del siglo XX mexicano. ¿Se dan cuenta cuánta obra nueva hay sobre mujeres? ¿Cuántas cosas nuevas podemos saber? ¿Cuántos nuevos nombres podemos encontrar? Entonces, aquí en el México posrevolucionario, podemos empezar por ver en la era de Calles qué hubo de relevancia, en la era de Cárdenas, en la época de Obregón antes, podemos seguir encontrando mujeres. Cuando empezamos a ver la presencia tan fuerte de Hermila Galindo en el gobierno de Carranza, podríamos pensar que ya iba a ser como un común que las mujeres estuvieran en estos espacios, pero no, las mujeres salían como excepcionalmente y después prácticamente desaparecían. Había una Laureana Wright, había una Laura Méndez de Cuenca, pero no es que habían luego muchas más, sino que seguían siendo mujeres excepcionales. Entonces, en la época de Calles, lo que voy a considerar muy relevante es también la llegada de una mujer extranjera, que no la puse aquí en las láminas, pero que la pueden también buscar y que seguramente muchos la conocen, que es Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai sí aparece en la historia de la Rusia zarista y de la Unión Soviética, porque es una de las que está en transición. Es una mujer que escribía la situación de las mujeres en la época de la Rusia zarista y que estuvo en la Revolución de Octubre y que después hizo lo que Lenin le pidió y tuvo muchos conflictos con Lenin, porque Alejandra Kollontai no solo veía el problema de los trabajadores, sino el problema de las mujeres trabajadoras. Hacía esta diferenciación de decir, hay un sistema de opresión,
pero hay un sistema de opresión que cuando se trata de mujeres todavía se vuelve mucho más complejo. Pero ¿qué tiene que ver Alejandra Kollontai si ya dejé la historia universal con México? ¿Y qué tiene que ver con calles? Lo curioso es que Alejandra Kollontai fue la primera diplomática que hubo en el mundo. Es a la primera mujer que el gobierno soviético designa para ser embajadora en Noruega. Y su segunda adscripción es México. ¿Cómo llega a México Alejandra Kollontai? Porque Stalin la llama, los historiadores rusos lo que dicen es que era incómoda, que ni Lenin ni Stalin se acomodaron con una mujer que era pensar, pensar, pensar y exigir, exigir, exigir. Entonces ya le habían dado algunos cargos, pero siempre era una mujer como problemática en los términos de la estrategia que ellos tenían. Entonces decide Stalin mandarla a México como su segunda adscripción como embajadora. ¿Y qué es lo interesante de Alejandra Kollontai? Que también escribió un diario. Y entonces nosotros volvemos a poder ver cómo es que ella dice, voy a un país que no conozco, que solo he visto en el mapa, y ahí vio Golfo de México, pero que no tenía ni la más remota idea de qué iba a encontrar. Imagínense que estás en los años 20 y que te dicen, te vas de embajadora a México, y solo conocía el norte de Europa. Entonces, desde que llega a Veracruz, ella empieza a narrar no solo la vista, bueno, hace escala en Cuba, no la dejan bajar en Cuba, de nuevo es el gobierno conservador que se fue contra Hermila Galindo, no la dejaron bajar, se quedó desde el barco viendo La Habana, pero no pudo bajar, pero en Veracruz ya baja y te empieza a contar cosa que es muy curiosa, narraciones directas de, por ejemplo, llego a un país donde la gente toma agua en barro. Imagínense cómo estaba la porcelana en San Petersburgo y nosotros aquí con nuestras ollitas de barro donde le dieron a tomar agua. Entonces casi algo como en la tierra me dieron a tomar. Lo primero que le impacta son los ojos de la gente negros y dice respecto del cabello de las mujeres mexicanas, dice el cabello es como alas de cuervo. Se pone ella a ver el detalle de la descripción de qué se come. Las frutas en todo el diario tienen una descripción de cuándo probó la guanábana, el mango, el tamarindo. Para ella era lo nuevo, eran estas cosas tan exóticas, pero dedicarle así el espacio para decir que probó un mango y que es la fruta más maravillosa del mundo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es relevante para esta historia Alejandra Kollontai? Porque ella viene cuando está gobernando calles y cuando ya está la guerra cristera. Entonces, desde mi punto de vista, leer a una extranjera cómo describe la guerra cristera es totalmente distinto a lo que hemos visto en los libros de texto, porque ella no tiene ni ninguna predisposición, ni está del bando de nadie, ella solo te dice cómo ve la situación de México en esa época, hace una narración del día que entrega las cartas credenciales. Ella tiene desde la llegada a México un problema con la altura, le duele la cabeza permanentemente, sufre la altura. Hay descripciones maravillosas desde que llega a la embajada de Rusia, que no es la que ahorita existe, es otra la que describe, y dice que desde que llega ve que tiene un jardín muy amplio, pero con flores muy secas y con el pasto seco, y que pregunta por qué está tan seco todo, y ya el asistente mexicano le dice porque se descompuso la manguera. Cuento esto por el nivel al que llega al nivel de detalle de decir, el día que llegué el pasto estaba seco porque alguien dijo que estaba descompuesta la manguera, y tú aseguras que sucedió porque seguramente pues estaba descompuesta la manguera y no habían comprado otra. Alejandra Kollontai escribe sobre México y aunque dura poco, porque le pasó algo muy curioso, les digo que le daba dolor de cabeza a la ciudad. Conoció muy poco porque solo fue varias veces a Cuernavaca. ¿Ya? ¿Ya llegué a mi casa? Y los descansos que hacía, los hacía en la zona de San Ángel. ¿Cuándo ya se baja la
los descansos los hacía en San Ángel, que en esa época ya era algo fuera de México. Entonces, cuando Alejandra Kollontai platica no solo la guerra cristera, cómo veía el gobierno de Calles, también dice que le impresionó la cantidad de mujeres cultas en México, que ya contrasta con lo que había dicho antes Paula Kolonitz en la época de Maximiliano, que las mujeres no leían. Dice, hay muchas mujeres en la universidad, hay muchas mujeres muy, que leen mucho y que están muy enteradas, y ella tiene poco contacto con gente de México porque no logró aprender el español. Entonces ella hablaba inglés, ruso y francés, y entonces solo podía tener conversaciones. Alejandra te describe a las esposas de los embajadores, como la esposa del embajador alemán de entonces es una persona con quien puedes tener una larga conversación, pero como hay otras mujeres que son totalmente imposibles de hacer cualquier plática por incultas, en fin, es muy dura en las descripciones que hace de las esposas del resto de los diplomáticos. Pero Alejandra Kollontai, por escribir un diario, y este libro lo editó la Universidad Veracruzana, el libro de Alejandra Kollontai, el diario de Alejandra Kollontai lo editó la Universidad Veracruzana, se fue una investigadora a hacer esta revisión de la vida de Kollontai en México, y bueno, el diario es verdaderamente una gran cosa. En la misma época, antes de, cuando estamos hablando de la época de Obregón, de Calles, ustedes saben que hay un hombre que sí aparece en la historia y que fue un hombre que hasta hace poco se le rinden todas las pleitesías del mundo, que es José Vasconcelos. Y alrededor de Vasconcelos va a haber varias mujeres. La más importante, Elena Arizmendi. Elena Arizmendi es la fundadora de la Cruz Blanca Neutral y ella hace un trabajo importantísimo en la revolución de atención a los heridos. Ella es amiga de Sara Madero, y de Don Francisco, pero la labor más importante de Elena Arizmendi ya se hace en la época de Vasconcelos. El libro de Elena Arizmendi se llamaba Elena y lo escribió Gabriela Cano. Lo pueden también conseguir si les interesa este personaje. Pero aparte de Elena Arizmendi, ustedes saben que hay una mujer que se suicida en la iglesia de Notre Dame por un amorío con Vasconcelos y que pues es un escándalo porque nunca ninguna mujer había acudido a Notre Dame para suicidarse. Y alrededor de Vasconcelos hay otra mujer muy importante. Digo alrededor porque Vasconcelos impulsaba a las mujeres, pero luego, como en el caso de Elena, se enamoraba y las hacía pomada. Pero cuando nosotros hablamos de Vasconcelos, ya como secretario de Educación, hace varias cosas importantes. Primero, traer a Gabriela Mistral a México a enseñar sobre escuelas rurales. Luego, Gabriela Mistral conoce aquí en México a Palma Guillén y a Torres Bodet porque son quienes van a recibirlos a Veracruz, y también Gabriela Mistral se vuelve parte importante, no de la poesía, sino parte de la construcción de la educación en México. Y la otra mujer, bueno, la que se suicidó en Notre Dame, no había dicho el nombre, es Antonieta Rivas Mercado, y la otra mujer que es muy importante en esa época es alguien que fue invitada para ir a las reuniones preparatorias de la UNESCO porque y se llama Elena Torres Cuellar, y Vasconcelos y Torres Bodet le pusieron varias veces el pie porque era una mujer brillantísima. Y por fortuna escribió un diario. Les digo que lo más relevante es que puedes rescatar esa historia de estas mujeres y saber qué hicieron y cómo se relacionaron, porque Vasconcelos está colocado en la historia, pero ¿cuántas mujeres alrededor de Vasconcelos también están? Pues se pierden. Entonces, en esa época es muy relevante la presencia de las mujeres impulsadas por Vasconcelos y que se quedan formando parte, como en el caso de Palma Guillén, pues fue más tarde la primera embajadora, ministra plenipotenciaria en Colombia en 1936.
Me voy a ir más rapidito porque ya se me está acabando el tiempo y ya no hubo el tal receso, pero los datos que no di hoy se los digo, se los mando para la clase siguiente. Aquí puse a doña Amalia Solórzano, porque doña Amalia, no sé si saben que el general Cárdenas nunca escribió nada, fue totalmente ágrafa. El general Cárdenas no tiene ni memoria, que hayan escrito sobre Cárdenas hay mucho, pero que él haya escrito algo, no hay nada. Así como hay muchos presidentes que sí escribieron, como Miguel Alemán, como López Portillo, ¿no? Entonces, ¿qué es la relevancia de doña Amalia? Que es la persona a la que le tocó recibir a los niños de Morelia y la iniciativa es de ella, pero no consta en ninguna parte. Lo sabemos por comentarios y por lo que se ha encontrado de otras mujeres del gabinete de Cárdenas, como doña Matilde Rodríguez Cabo, como la señora de Vázquez Vela, que son personas que estaban en el gabinete y que ellas sí contaron en algún diario el papel que jugó doña Amalia Solórzano en recibir a los niños de Morelia. Pero básicamente, ¿qué queda planteado? Salvo 2 libros que encontré en donde ella escribe sobre cómo fue el periodo de Cárdenas visto por ella, no existe prácticamente nada que te pueda decir realmente qué papel tuvo. Sara Sefcovic sí rescata mucho de quién fue doña Amalia Solórzano, pero básicamente en la conclusión, para dejar tiempo de intervención de ustedes, la conclusión es que estas mujeres que están en la sombra pueden haber tenido un papel muy relevante que queda perdido porque no nos pusimos a revisar en el fondo. Y no sé si fue por falta de que no estuve viendo mi pantalla completa, pero una mujer a la que me salté y de la que no hablé fue de doña, de Madame Calderón de la Barca, no sé si venía y me la brinqué, después de la Malinche. Sí, se lo brincó Federico en el material que le mandé. Tenía yo a Madame Calderón de la Barca, que fue esposa del primer diplomático español que vino a México después de la independencia, y ella también escribió diario. Entonces, Madame Calderón de la Barca conoció a Guadalupe Victoria, a Vicente Guerrero, estuvo en muchas recepciones en Palacio Nacional, también hace una descripción muy completa de lo que era el México de entonces, de Santana, hay muchas descripciones, es vista la historia desde los ojos de una mujer a través de un diario, que fueron varios casos de los que les mostré hoy, pero Madame Calderón de la Barca hizo este rescate muy importante y es mucho más relevante su presencia que la del marido en la reconstrucción de la historia de México vista por una mujer. De los datos les digo que me faltaron hoy, les puedo pasar algunos la próxima sesión, pero podrían, si quieren, ir armando algunas preguntas más. Me quedo en Cárdenas porque es como el último. Para llegar al siglo XX, yo creo que la historia más cercana a Cárdenas ya es una historia mucho más fácil para nosotros. Director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Entonces, ¿quieren hacer algún comentario o alguna pregunta? Si no, todavía tengo un poquito más material que decir, pero me gustaría que ustedes que ustedes me comentaran algo más, qué inquietudes les deja, qué curiosidad, qué novedades, cuántas mujeres de las que no sabíamos antes nada, ustedes díganme. ¿No hay nada? Solamente han compartido algunos textos por acá. Muy bien. Angélica Carrasco tiene levantada su mano. Perfecto. Hola, doctora. Muchísimas gracias por toda esta información. En realidad, a mí me deja mucho interés
por leer más, por buscar más. Es bien cierto que hemos vivido en esa dinámica de estar atrás, atrás, atrás. Y ahora de verdad estoy con el ojo cuadrado al escuchar todos estos aportes que usted nos da, esta información de que no solamente en nuestro país, sino de manera externa lograron tener ese impacto todas estas mujeres y que pues yo también cuando empecé a leer estos apuntes hacia cómo surge el feminismo en México, cómo surgen estos movimientos que exigen, ¿verdad? El que nos vieran, el que nos voltearan a identificar todo este valor que tenemos, a reconocer esas acciones. De verdad, yo agradezco muchísimo toda esta información y no cabe duda que nos ilustra y nos permite tener una visión más amplia de muchas cosas que más que podemos hacer. Muchísimas gracias por toda esta información. No solamente es en el arte, sino esta cuestión política, que también es bien importante en donde nosotras como género hemos participado. Gracias, ese es mi comentario. Muchas gracias. Pues miren, es que la idea es cuando decimos, hemos estado ocultas, hemos estado en la sombra y te dicen, ¿de verdad? Y entonces empiezas a mostrar nombres, casos, datos y dice uno, pues sí, la historia oficial casi no lleva la historia de las mujeres en México y en el mundo, pero el rescate se está haciendo en todas partes y eso es algo que me da muchísimo gusto porque cada vez es más común que escuches que en tal país están haciendo tal rescate. Yo tengo hoy amigas que en este momento están haciendo rescates en distintos países y lo más relevante es que todavía sigue saliendo nuevas mujeres que estuvieron, sobre todo en la época de la Revolución, desde la frontera, por eso es tan importante el libro de Claudio Lomnitz, y que nos permiten saber y ver cómo la historia ha sido contada solo parcialmente. ¿Tenemos algo más? Sí, hay otra persona que tiene levantada la mano, por favor, la intervención. Creo que es Alejandro Montaño por ahí. Ujú. Sí, buenas tardes. Pues muy interesante la plática, un montón de referencias que son importantes de seguir. A mí me llama la atención una cosa que, si bien como usted dice, efectivamente la historia se está recuperando, no es que no exista, sino que no ha sido escrita. También creo que una asignatura pendiente es la de aquellas mujeres anónimas, porque bueno, las historias que nos están contando, casi todas refieren a mujeres que por alguna causa tuvieron el privilegio de haber sido educadas, ya sea en casa, ya sea con el apoyo de su familia, por estar cerca de un personaje importante y que de alguna manera tuvieron la posibilidad eh, de influir en momentos importantes de la historia. Creo que todavía una cosa que se tiene que realizar y que queda pendiente es la historia de Doña María, de Doña Juana, de Doña Petronila, de Doña Rosa, de las Marías, de las Juanas, de las eduviges que andan por ahí y que no conocemos y que de todas maneras ahí estuvieron tirando tortilla a mitad de la guerra de reforma o de la revolución, que estuvieron siempre atrás de eventos históricos importantes, ¿no? Otra parte de la historia es la historia de las amantes, que se saben algunas cositas, algunos detalles, las historias de mujeres que estuvieron detrás de grandes personalidades y que muchas veces las sufrieron, ¿no?
Exacto. como los casos que nos comentó. Muchísimas gracias, creo que ha sido una plática muy, muy sabrosa. Lo que quiero que se logre es que se queden con curiosidad. Hay un montón de información, posibilidades de que ustedes ya busquen por su lado. No les dije el nombre de la comiteca que mandó Cárdenas a España, es Blanca Lidia Trejo. Ella pidió ir a hacer reportajes sobre la guerra y yo leí a Blanca Lidia Trejo y luego cuando veo que nació en Comitán, Chiapas, y dije, no es posible que en Comitán no haya nada relacionado con ella. Ella nació casi iniciando el siglo XX y ya ahorita ya al menos hay una placa en Comitán que recuerda a Blanca Lidia Trejo porque el presidente municipal anterior me hizo caso de que tenía que existir ella ahí. Ya encontramos varios de sus libros, ya encontramos tanto cuestiones históricas como cuentos para niños. Ya sabemos que una de sus hijas nació en Guatemala y la otra en Tapachula, porque en el caso nuestro, las mujeres, así como en el norte iban a Estados Unidos, cuando empezó la revolución, en el caso de Chiapas, varias personas, familias con recursos se fueron a Guatemala. Pero son historias que podemos ir armando, que podemos ir encontrando, y pareciera que apenas vamos empezando, que todavía esta búsqueda es inicial. Hay otra mano por allí. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, mientras se anima, hay otros comentarios acá. Dice, adelante. Pues nada más para felicitar a la doctora, realmente me encantó esta clase. Bueno, todas han estado muy interesantes, pero yo creo que por el tema que me gusta mucho, que precisamente la Nueva España y la parte de la independencia y todo esto, estoy fascinada, creo que me sentí muy a gusto y muy, por supuesto, esta parte del reconocimiento, porque al hablar de historia, muchas veces minimizamos, o sea, la parte de, sí, es historia, de, no pasa nada, hay que actualizar, hay que trabajar los temas actuales, pero yo creo que es de suma importancia dar una mirada hacia atrás, hacia nuestro pasado, y por supuesto que el papel de la mujer, independientemente de que no tuviera o no tuviera un nombramiento oficial, simplemente esta importancia que se está ya dando a la mujer, a la esposa, a la que está atrás a las iniciativas, porque efectivamente, como ya hemos visto, muchas de las iniciativas, muchos de los escritos, muchas de las intervenciones han sido de las mujeres. Entonces, yo creo que ya es momento de dar esta importancia, de voltear y dar un reconocimiento a todas nuestras antecesoras. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, es la historia completa, con las ausentes allí en su lugar. Así es. ¿Quién más? Hay dos manos más. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Mi Buenas nombre tardes. es Elena López y soy docente en la Facultad de Arquitectura y bueno, quería primero que todo agradecer a la ponente. Es bien interesante toda esta parte porque, bueno, por mi parte soy de la Facultad de Arquitectura, entonces conocer todo el tema político me parece muy interesante y necesario que podamos también conocerlo porque quizá ahí también están las respuestas a algo que nos incide de manera local y directa en nuestra ciudad, que es el reglamento de construcción, por ejemplo, ¿no? Y me atrevo a dar este comentario ahora porque veo en el catálogo de temas que, bueno, no sé si habrá alguna participación de arquitectura, Sí, pero... va a ver, ¿sí? lo va a dar Marta, y ella es de la Universidad de Tucumán, Argentina, y ha trabajado género y arquitectura. Bueno, qué interesante, porque sí, o sea, por parte en este caso del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, pues se ha estado revisando el reglamento que ya está incluso aprobado por Cabildo, pero hay muchísimas faltas en cuestión de género, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo que siempre doy es, por ejemplo, los baños. Los baños están diseñados para albergar a más hombres que a mujeres, ¿no? Y bueno, algo muy puntual es que para Te va los a hombres... encantar la clase de Marta, te va a encantar la clase de Y, Marta, no te la pierdas. y pues eso, ¿no? Va a Cómo ser poder incidir en la política. arquitectura y Sí, urbanismo va a tratar Marta, va a estar muy interesante. muchas gracias. Pues se la cerramos hasta aquí. Yo creo que el objetivo de curiosidad ya se logró. Y bueno, yo no sé si voy a estar en la del jueves,
pero si no, me das unos minutos para dar alguna bibliografía que haya faltado y y con muchísimo gusto continuamos en esta maravillosa aventura. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y gracias. Buenas noches, Muchas gracias. gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias. Buenas noches. a todos, muchas gracias. otro día veroría. Muchas gracias, buenas noches. Excelente plática. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades, maestra. Felicidades Gracias. a todas.